a ver función inversa. La definición de función inversa establece lo siguiente. Dada la función f, la inversa de f, si existe, es la función f menos 1, tal que f o f a la menos 1 de x es igual a x. Una función es la inversa de otra cuando haciendo la composición entre ese par de funciones, entre la original y la inversa, yo obtengo la función identidad. Es lo que dice la definición. Bien. Hay otras definiciones que llevan a lo mismo, son equivalentes. De hecho, yo prefiero ver a la inversa de la siguiente manera. Mira. Si yo tengo el punto A, B, que pertenece a la función f, la inversa recibe su nombre por una cuestión lógica. Si yo intercambio los puntos de las coordenadas de ese punto, obtengo B, A, o sea, obtengo las coordenadas inversas, ese punto entonces pertenece a la función inversa. En otras palabras, la inversa no es más que la función en la cual todos los puntos de f se han intercambiado de tal manera que para cada punto de f la abscisa pasó a ser ordenada y la ordenada pasó a ser abscisa. La inversa es un intercambio entre las variables x y y. Eso nos da un mecanismo para poder hallar la composición de funciones. Miren, la inversa, perdón. Yo quiero explicarles algo importantísimo a nivel teórico, porque la teoría es lo más importante. El 99% es la teoría, el resto, el 1% es que usted aprende a hacer ejercicios, pero cuando ya tiene la teoría clara. Así que algo fundamental de la parte teórica de la inversa es lo siguiente. Antes de aprender el proceso mecánico, sistemático, la receta para hacer la inversa, vamos a aprender qué significa la inversa. Y lo vamos a hacer breve, miren. Usted va a trazar... Vamos a empezar por una tabla de valores. Vamos a hacer una tabla de valores sencilla para esta función. Voy a poner aquí x y aquí f. F de x. Si x vale 1, quedaría 1 menos 1, 0, 0 más 2, 2. Si x vale 2, quedaría 3 como resultado. Si x vale 5, quedaría como resultado 4. Porque 5 menos 1 es 4, a raíz de 4, 2, y 2 más 2, 4. Así que esta función pasa por los puntos 1,2, 2,3, 5,4. Y bueno, es raíz de x, ¿no? La base. Así que ya desplazada queda así. Ahora quiero graficar la inversa. ¿Cómo graficar la inversa si no sé su regla de correspondencia? ¿Cómo evalúo puntos? Basta con recordar que la inversa lo que hace es darle vuelta a las coordenadas. Por eso se llama inversa. Por ejemplo, este punto, que es 1,2, en la inversa será 2,1. Este punto que es 2,3, en la inversa será 3,2. Y este punto que es 5,4, en la inversa será 4,5. Es decir, la inversa es así, mirenlo. Es la función reflejada. De hecho, reflejada con respecto a una recta. Voy a graficar con color anaranjado la función identidad. Y como se dan cuenta, la función identidad es como un espejo a través del cual la función original se refleja para obtener como resultado, para dar como resultado la función reflejada llamada inversa. Esta es la función f. Esta es la función f inversa, así se representa. Siempre la inversa será un reflejo a través de la identidad de la función original. Entonces, lo que hace la inversa es interesante, miren. Mientras la función f, si yo le pregunto, ¿cuál es el dominio natural de la función f? Es de 1 más infinito, de la función con rojo es f. Dominio de 1 más infinito, ¿verdad? Aquí voy a poner conjunto de partida de 1 más infinito. ¿Y cuál es el rango? El rango es de 2 a más infinito, ¿verdad? De 2 a más infinito, o sea, el reflejo en y. Acá está el rango, de 2 a más infinito. Pero como la inversa lo que hizo fue cambiar todas las x por y y todas las y por x, en la inversa ocurre exactamente lo contrario. El dominio es de 2 a más infinito, que se ve aquí, miren, de aquí empieza el gráfico, de 2 a la derecha. Y el rango es de 1 hacia arriba. Es decir, el dominio de la original pasa a ser el rango de la inversa, y el rango de la original pasa a ser el dominio de la inversa. Ya, aquí hay otra cosa importante que quiero explicarles, muy importante, con respecto a la existencia de la inversa. Se supone que la inversa de una función es la que genera la identidad. Pero bueno, la inversa de una función, hablando de funciones, también tiene que ser una función. Quizás, eso sí debería aclararlo en la definición. Sí, sí está aclarado.
Está clarísimo aquí. Miren, la inversa de f, si existe, es una nueva función. La inversa tiene que ser una nueva función. Eso es importante porque puede ser que la inversa sea una relación y no una función. Vamos a dar un ejemplo. Miren, yo grafico una parábola. No, no quiero marearlo tanto con el proceso gráfico, que lo vamos a ver en algunos ejemplos, sino que brevemente le explico. La inversa lo que hace es reflejar el gráfico, ¿verdad? Todo lo que es Y lo pasa a ser X, todo lo que es X lo pasa a ser Y. En otras palabras, si la parábola se abre hacia arriba, en la inversa la parábola se va a abrir hacia la derecha, porque todo lo que era Y lo pasa a ser X. Arriba significa Y, hacia la derecha significa X. Entonces, eso de se abre hacia arriba, en la inversa es se abre hacia la derecha. Si esta es F, esta sería la inversa. Voy a poner con verde la inversa, con rojo F. ¿Ya? Pero esa función inversa, perdón, esa inversa no es función. ¿Sí? ¿Por qué no es función? Por el criterio de la recta vertical. Acuérdese, si yo trazo una recta vertical y corta más de una vez el gráfico, eso no es una función. Pero ¿por qué termina pasando algo así? Eso se podía predecir desde que vimos F. Si a F una línea horizontal la corta dos veces, miren, todo lo que ocurra horizontalmente en la inversa va a ocurrir verticalmente, porque recuerde lo que es la inversa, es cambiar coordenadas. Así que si hay una recta horizontal que corta dos veces el gráfico de F, en la inversa, lo mismo va a pasar con una recta vertical. En otras palabras, si una función no es inyectiva, la inversa no será función. En otras palabras, si una función no es inyectiva, la inversa no será función. En otras palabras, para que una función tenga inversa, es necesario que sea inyectiva. Ah, pero no es suficiente. Es decir, hay funciones inyectivas que no tienen inversa. Le explico, miren, ¿qué tal si yo grafico una nueva función? Vamos a graficar esta función. Voy a graficar la función, una función con asíntota. Una función algo así. Pasa por 1. Así. ¿Ya? Yo le pregunto, ¿eso es función? Sí, es función. Digamos que esta función f, yo la defino así. F es una función que va de reales en reales. Es una función. Es una función. La inversa, ¿cómo sería? La inversa sería así. De reales en reales también. ¿Por qué? Porque la inversa lo que hace es intercambiar estas dos cosas. Porque la inversa hace que todo lo que sea y pase a ser x y viceversa. Entonces, cuando yo grafique mi función inversa, trazo la identidad, que es el espejo de reflexión del gráfico, trazo la función inversa, me voy a encontrar con algo interesante. Miren, piensa en f, en la función que está graficada con negro. Piensa en f. Esa función tiene como dominio los reales. El conjunto de partida y el dominio siempre tienen que ser iguales, ¿no? Son los reales. ¿Ya? Pero el rango de f son los reales positivos. El rango de f no coincide con el conjunto de llegada, pero eso no significa que no sea función. Significa que no es sobreyectiva. Vamos a hacer un repaso fácil y breve de algo que ya vimos antes. Una función es inyectiva cuando una recta horizontal, cualquiera que sea, no corta el gráfico en más de un punto. Listo. Una función es inyectiva si ninguna recta horizontal corta el gráfico en más de un punto. Perfecto. ¿Qué pasa si una función no es inyectiva? La inversa no será función, por lo tanto la función inversa no existe. Bien, listo. Esa función que yo acabo de graficar con negro sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el rango no coincide con el conjunto de llegada. De todas formas es función. Función sí es. El problema es que no es sobreyectiva. Sí es función porque no hay ninguna recta vertical que corte el gráfico en más de un punto y porque el dominio es igual al conjunto de partida. Reales, reales. Pero, ¿qué pasa con la inversa? Mi inversa, como el rango lo hace dominio, el dominio de la inversa serán los reales positivos, lo cual no coincide con el conjunto de partida de la función inversa, así que la inversa no es función. La llamé mal función. No es función esta inversa, porque no es sobreyectiva. Al no ser sobreyectiva, ¿qué significa que no sea sobreyectiva? Que el rango y el conjunto de llegada son diferentes. Entonces, cuando yo saco la inversa, ese rango se hace dominio y ese conjunto de llegada se hace conjunto de partida, porque todo se intercambia. Entonces, ahora quienes no coincidirán serán el dominio y el conjunto de partida, razón suficiente para decir que no es función. Así que la gran conclusión es que una función es inversible. Voy a poner aquí, f es inversible
inversible si y solo si f es biyectiva. Lo de que la función sea biyectiva es clave para que la función sea inversible. Entonces, vamos acá. Quiero hallar la regla de correspondencia de la inversa de esa función. ¿Qué hago? Aquí es el mismo ejemplo. Perfecto. Necesitaba que sea el mismo ejemplo porque justamente voy a explicar el proceso ahora. Ya que vimos la definición, ya puedo explicar el proceso. ¿Cuál es el proceso para hallar la regla de correspondencia de la inversa? Ya sabemos los detalles técnicos, ¿verdad? Para saber si existe o no existe la inversa. Entonces, primero yo grafico esta función. Es la raíz desplazada de 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. El gráfico es así, ¿verdad? Algo así. Déjame ubicar primero los puntitos que ya habíamos ubicado antes. Trazo el gráfico, ¿ya? La inversa se traza a partir de la identidad. Ya hicimos este gráfico, lo voy a hacer rapidito, ¿no? De nuevo. El no uso de la herramienta delata mi pulso. Ahí está. No lo puedo agarrar bien. Ahí fue mejor. Ya, ahí está. Entonces la inversa sería así. Miren. Se refleja. Todo lo de un lado de la recta pasa al otro lado de manera simétrica. Esa es la inversa. Entonces, vamos a lo siguiente. Miren. ¿Cómo hallo la regla de correspondencia? Nosotros sabemos que esta función f de x igual a raíz de x menos 1 más 2, que tiene como dominio los valores de x mayores o iguales que 1, es la función original. Y esa función original es y igual a f de x. Es decir, yo puedo poner en lugar de f de x y. Y es lo mismo. Pero como la inversa intercambia coordenadas, usted va a hacer justamente eso. Miren, va a intercambiar coordenadas. Todo lo que sea y lo pasa a ser x y todo lo que sea x lo pasa a ser y. Una vez que lo ha hecho, el propósito es despejar la función, porque y es la función, ¿verdad? Entonces vamos a escribir al revés la ecuación. Vamos a pasar 2 a la derecha a restar. Vamos a elevar al cuadrado a ambos lados para que se elimine la raíz. Y vamos a sumar 1 a la derecha. Vamos a sumar 1 de cada lado. Y con eso tengo la inversa. La inversa es x menos 2 al cuadrado más 1. Ahora, aquí puede haber una controversia si usted no se concentra en lo que está sucediendo en el fondo. Esta parábola no tiene restricciones, es válida para todos los reales. Si yo graficara esta parábola, sería la parábola desplazada 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba. La parábola quedaría así, mira. O sea, sería... Ahí está la parábola, azul. Pero ¿cómo puede ser esa la inversa si ya la habíamos graficado y estoy graficando de más? No se debe graficar toda la parábola. Estaría mal que yo grafique toda la parábola. Porque si hay una característica de la inversa es que la inversa de la inversa es la original. Es decir, si una función es inversible, la inversa también es inversible. Y si yo le saco la inversa a la inversa, obtengo la primera. Pues, porque cada una es la reflexión de la otra. Entonces, si yo grafico toda la parábola, esa parábola no es inyectiva porque una recta horizontal la corta, el gráfico la corta más de una vez, 2 veces. Existen muchas rectas horizontales que cortan el gráfico más de una vez, ¿verdad? Entonces esa función no sería inyectiva, por lo tanto no sería inversible. Así que aquí hay que hacerlo sencillo. Yo le pregunto, ¿cuál es el rango de la función original? De 2 a más infinito, que se observa fácilmente aquí. ¿Cuál es el dominio de la inversa? El mismo rango de la original, de 2 a más infinito. Yo tengo que poner aquí para x mayor o igual que 2. En otras palabras, ahora solo tendría que graficar la parte derecha de la parábola. X menos 2 al cuadrado más 1. La parábola desplazada 2 hacia la derecha, 1 hacia arriba, pero en lugar de graficar todo, solo grafico la parte derecha, que es justo lo que está graficado aquí. ¿Sí? Ahora, esta forma de representar la función solo nos deja ver el dominio en cada caso. Pero al ver las dos ya tengo el rango en cada caso. Si yo me pregunto, ¿cuál es el rango de esta función, de la inversa? ¿Cuál es el rango? Aquí está. El rango es y mayor o igual que 1. Porque el dominio de la original se transforma en el rango de la inversa. ¿Cuál es el rango de f? Aquí está. El rango de f es el dominio de la inversa. Es decir, si el dominio de la inversa es x mayor o igual que 2, el rango de f es y mayor o igual que 2.
De hecho, yo puedo representar todo usando esta simbología. Ya lo hice. Aquí está ya representado así. Así está más claro. ¿Cuál es el dominio del original y rango del original? Dominio de la inversa y rango de la inversa. Y recuerden, simplemente se intercambian. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo más, miren. ¿Qué tal esa función? Aquí ya que conocemos el proceso, ya podemos estructurarlo, ya podemos, ahora sí podemos aplicar la receta, pero porque ya tenemos sentadas las bases teóricas. ¿Cómo aplico aquí la receta? Y es igual a x menos 2 al cuadrado menos 3. Esa es la función original. Intercambio variables. Luego ordeno. Luego paso el 3 a la derecha a sumar. Luego saco raíz en ambos lados. Y aquí viene un problema que se presenta en este tipo de casos específicamente, que aquí va más menos, pero solo un signo vale. Ya le voy a explicar cómo escoger el signo que sí vale de los dos. Solo un signo vale, el 2 pasa a sumar y esa es la función. Entonces la inversa sería así. La inversa sería 2 más menos raíz de x más 3. ¿Pero qué signo vale? Depende de la original. La original es una parábola que se desplaza 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. La original está aquí. Nunca puedo graficar la parábola completa porque no sería inversible. Por eso siempre me van a dar un dominio cuando me indiquen la inversa de una parábola. Aquí dice de 2 hacia la izquierda. O sea que el dominio de esta parábola es así. Solo es la parte izquierda de la parábola. Eso me dice que en la inversa, si aquí está la parte izquierda en la inversa, lo izquierdo se transforma en lo de abajo y lo de abajo es lo negativo. Es decir, cuando la parábola esté graficada en su parte izquierda, usted va a coger el signo negativo. Cuando esté graficada en su parte derecha, va a escoger el signo positivo. Esa es la inversa. Finalmente, ¿cuál es el rango de esa parábola? El rango de la original, porque el rango de la original, que en este caso es y mayor o igual a menos 3, porque el gráfico va de menos 3 hacia arriba, se transforma en x mayor o igual a menos 3. Es lo mismo, pero con x ahora. ¿Por qué? Porque el rango se hace dominio. Esa es la inversa completa, ¿no? Si la quiere en la otra estructura, la inversa, ¿qué tiene como dominio? Tiene como dominio de 3, de menos 3 a más infinito. ¿Y qué tiene como rango? El dominio de la original, es decir, de menos infinito hasta 2. Porque el dominio de la original en la inversa se hace rango. Listo. Acá. ¿Cómo hago cuando la regla de correspondencia de la parábola está así? Es lo mismo, miren, yo voy a escribir aquí y igual a x cuadrado menos 6x más 7. Voy a intercambiar x y y. Voy a ordenar, voy a poner y cuadrado más 6y de un lado, más 7, perdón, me equivoqué. Es y cuadrado menos 6y más 7 y del otro lado voy a poner x. El 7 lo voy a pasar a restar. Voy a completar el trinomio cuadrado perfecto sumándole, siempre se le suma el valor de aquí dividido para 2, o sea 3, 6 para 2 es 3 y elevado al cuadrado, 9. Así que acá sumo 9 para que no se altere. Factorizo, trinomio cuadrado perfecto se factoriza así, raíz del primero, raíz del último, el signo del término que está en medio y elevo eso al cuadrado. A la derecha simplifico. Saco raíz en ambos lados. El 3 lo paso a sumar. Listo, entonces la función f de f inversa, ¿cuál sería? Sería 3 más menos raíz de x más 2. Solo un signo vale. Vamos a ver. La parábola que está aquí, ni siquiera necesito graficarla, pero vamos a graficarla ya. Se puede hacer sin el gráfico. Es x cuadrado menos 6x más 7. Factorizo. Aquí sumo 9, ya sabemos que ese es el que completa el trinomio cuadrado para que no se altere el resto 9. Hago algo parecido a lo que ya hice. Sería x menos 3 al cuadrado menos 2. Es una parábola que se va 3 a la derecha y 2 hacia abajo. Pero de esa parábola dice solo grafique lo que está a la derecha de 3. Es la parte de aquí la que me interesa. Si me interesa la parte derecha en la inversa se hace la parte de arriba, así que vale el signo más. Positivo significa arriba. ¿Ya? ¿Y cuál sería el dominio? El rango de la original. ¿Cuál es el rango de esta función? Es y mayor o igual a menos 2. Se hace dominio en la inversa, ¿sí? De la otra representación tendría que la inversa tiene como dominio de menos 2 a más infinito y tiene como rango de 3 a más infinito. Porque el dominio del original, que es x mayor o igual que 3, la inversa lo ve como rango.
Porque la inversa es que X sea Y y que Y sea X. Este ejemplo es muy importante porque le da la oportunidad a usted de resolverlo de manera teórica y no aplicando una receta que sería muy poco práctica. Mire, si yo quiero hallar f a la menos 1 de 5, primero tendría que hallar la inversa para evaluarla en 5. Eso si lo hago del modo difícil, pero si lo hago del modo fácil, sería así. Yo lo analizo de esta forma. Si quiero hallar f a la menos 1 de 5, voy a obtener como resultado cualquier cosa. Voy a ponerle un nombre, A. Es decir, de esta manera estoy diciendo que el punto 5, A pertenece a la función inversa. ¿Por qué? Porque cuando x vale 5, y vale a. Si ese punto pertenece a la inversa y yo lo escribo al revés, ese punto pertenece a la original. Y esto significa que cuando x vale a, y vale 5. En otras palabras, si yo quiero hallar a, simplemente, en lugar de hallar la inversa, tal como se observa aquí a la función original, la evalúo en a y el resultado lo igualo a 5. El 5 se elimina y queda a cuadrado menos 4a igual a 0. Factorizo a por a menos 4 igual a 0. De allí que a vale 0 o que a vale 4. Entonces, como f de a vale 5, y lo cual significa que f a la menos 1 de 5 es igual a a, acabo de hallar f a la menos 1 de 5. Sale 0, pero también sale 4. Ahora, no pueden ser los dos valores, porque eso significaría que la función original o la inversa no son inyectivas. ¿Ya? No puede haber un valor de x asociado a dos valores de y, porque eso significa realmente que esto no es función. Entonces, ¿cuál de los dos elimino? Fácil. Aquí dice que cualquier número que sea parte del dominio de f debe ser menor que 3. De los dos números, ¿cuál es menor que 3? El 0. Así que este se descarta. La respuesta, f a la menos 1 de 5, ¿cuánto es? Es 0. Pero resuelto a nivel teórico, como debe ser. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Y ahí qué pasa cuando una función, cuando una regla de correspondencia está dividida en tramos? No se preocupe por eso. Usted concéntrese en un solo tramo a la vez. Es decir, haga lo que ya hizo, pero uno a la vez. Es decir, me concentro en eso, cuyo dominio es x mayor o igual que 1. Primero voy a graficar. Eso es x cuadrado menos 2x. Aquí va 1 para que sea trinomio cuadrado perfecto. Así que resto 1 por fuera. ¿Ya? Entonces factorizo. Sería x menos 1 al cuadrado más 2. Es la parábola desplazada 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Que se abre hacia arriba. Para x mayor o igual que 1 solamente grafico la parte derecha. Listo. Allí tengo esto, nada más. Solo concéntrese en eso. Vamos a hallar la inversa de eso. Intercambio x y y. ¿Ya? Escribo al revés para poder despejar y de forma cómoda. El 2 lo paso a la derecha a restar. Saco raíz en ambos lados y de una vez el signo que va a quedar es el positivo porque está graficada la parte derecha de la parábola. El 1 lo paso a sumar y listo. Ya tengo la inversa para ese tramo. La inversa para el primer tramo sería 1 más raíz de x menos 2. Y de una vez, ¿cuál es el dominio? El rango de esta función original es de 2 hacia arriba, es decir, y mayor o igual que 2. Aquí pasa a ser dominio, x mayor o igual que 2. Sería un error decir que porque aquí va esto, aquí se repite. No. El rango de la original es el dominio de la inversa. Listo, vamos al segundo tramo. Nuevamente, análisis desde 0. Y igual a 3x menos 1. ¿Cómo grafico 3x menos 1? Es una recta de pendiente 3. Cuando x vale 0, y vale menos 1. Aquí está. Pasa por este punto. Cuando x vale 0, y vale menos 1. Como tiene pendiente 3, cada que doy un paso a la derecha, doy 3 hacia arriba. O sea, la recta es así. Pero este punto va abierto para la recta. Igual se cierra por la parábola, pero la recta lo tiene como punto abierto. ¿Ya? Listo. Intercambio las variables. Intercambio x y y. Despejo y. 3y es igual a x más 1. El 3 pasa a dividir. Aquí está. X más 1 sobre 3. ¿Cuál es el rango de la recta? Y menor que 2. En la inversa se transforma en dominio. Esa es la función inversa. Obtenida a partir del conocimiento teórico de lo que significa función inversa. Solo uno más para que quede claro eso. Mire, con esto usted está listo para resolver problemas de tipo examen, sin importar el nivel de dificultad, porque ya están las bases teóricas claras, bien establecidas. Entonces aquí, mire,
¿Qué hago? Igualo y a raíz de x menos 2 más 3. Intercambio x y y. Por cierto, grafico esto primero. No es la raíz desplazada 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba, sería así. Ahí está la raíz. No. Ya intercambié x y y. Despejo y, para eso voy a ordenar. Primero voy a poner todo lo que está a la derecha a la izquierda y viceversa. Luego voy a pasar el 3 a restar a la derecha. Voy a elevar al cuadrado a ambos lados para que se elimine la raíz. Voy a pasar el 2 a sumar. Ya está, el primer tramo de la inversa sería x menos 3 al cuadrado más 2 y el rango es y mayor o igual a 3, es decir, el gráfico va de 3 hacia arriba, aquí sería x mayor o igual a 3. La otra función, 2x menos 1, esa función tiene pendiente 2 y cuando x vale 0, y vale menos 1. Como la pendiente es 2, significa que cada que doy un paso en x, doy dos pasos en y. Un paso en x, dos pasos en y. Entonces la recta es así. Es biyectiva, ¿no? Si yo me doy cuenta que no es biyectiva, ya no sigo hallando la inversa. Por ejemplo, si la función queda así, miren. Así. Puede llegar a quedar así en algún momento. Eso no tiene inversa. Porque traza una recta horizontal y corta el gráfico en más de un punto. Toda función que no sea biyectiva o no sea inyectiva no tiene inversa. Vamos al segundo tramo. Y igual a 2x menos 1. Intercambio x y y. ¿Verdad? Despejo y. Sería 2y igual a x más 1. Y igual a x más 1 sobre 2. Aquí va x más 1 sobre 2. ¿Cuál es el rango de la recta? De 3 hacia abajo, es decir, y menor que 3. Acá se transforma en dominio. Esa es la función inversa. Listo. Explicación completa de inversa.